Buenos días para todas y para todos. El video de hoy se titula La génesis de la razón poética, las huellas de Nietzsche en María Zambrano. Hace 30 años murió la filósofa y pensadora española María Zambrano, una de las mejores plumas del siglo XX y la primera mujer en recibir el Premio Cervantes de Literatura en 1988. Desde el reconocimiento de su obra en la segunda mitad del siglo XX, la importancia de la misma ha venido creciendo vertiginosamente, de tal manera que editoriales como Ciruela, Trota, Cátedra, la Alianza Editorial vienen publicando su obra, igual que estudios sobre la misma. Y en el caso de América Latina, también el Fondo de Cultura Económica ha republicado varias veces Filosofía y Poesía y El hombre y lo divino, tal vez su libro más importante. Sin embargo, hay un problema que me interesa particularmente y es el que tiene que ver con el origen de la razón poética sobre el cual, digamos, un problema sobre el cual se ha escrito bastante, y es el siguiente, que esa expresión aparece realmente en el aforismo 119 de Aurora de Nietzsche, ¿sí? Y que no hay un reconocimiento explícito de María Zambrano de que haya tomado esa expresión de Nietzsche, ni los investigadores sobre María Zambrano, los investigadores que han tratado este tema en María Zambrano tampoco han hecho énfasis suficiente en que hay una relación ahí directa entre ese aforismo 119, el uso de la razón poética y el tratamiento que después María Zambrano le dio al mismo. Entonces, el concepto de razón poética es medular en la obra de María Zambrano. Es más, desde su bello libro Filosofía y Poesía de 1939 suele pensarse que realmente en eso consiste el aporte de María, en la fusión de filosofía y poesía o de razón y conocimiento poético. Y en estricto sentido esa lectura es acertada. Pero para llegar allá debe tenerse en cuenta la influencia que tuvo Ortega y Gasset en María Zambrano, también la influencia de Miguel de Unamuno y la influencia de Antonio Machado. En el caso de Ortega y Gasset, todos sabemos que para los años 20, especialmente en 1923, Ortega y Gasset hablaba del tema de nuestro tiempo, y en el tema de nuestro tiempo decía que el tema de nuestro tiempo era la vida, y allí consideraba que la razón era una función vital más. En el caso de Miguel de Unamuno había puesto de presente que en España no había existido realmente una gran tradición filosófica, y que la gran tradición filosófica en España realmente era en la literatura, en la poesía, en la novela. ¿Sí? Y en el caso de Antonio Machado es muy curioso porque en 1937 pues él publica un texto donde va a hablar de la heterogeneidad del ser y va a hablar de las relaciones que hay entre filosofía y poesía. Pero dejemos ese párrafo de Machado para más adelante y digamos que ya desde los años 30 realmente María Zambrano había tenido un acercamiento a la obra de Nietzsche, ¿no? O a algo de él, como ella dice explícitamente, porque María Zambrano decía que la afirmación de la vida, la desconfianza en la razón, el valor moral de todo lo que es aumento de vida, la superación constante, el aprovechamiento del dolor en beneficio de los valores positivos, como pensaba Nietzsche, el heroísmo del individuo como encarnador de los valores vitales, todos esos eran elementos de la obra de Nietzsche que había que tener en cuenta y que había que rescatar, decía María Zambrano en Horizontes del Liberalismo de 1930. Y hay que tener en cuenta que también por esos años María Zambrano escribe una reseña sobre el libro de Lu Andrea Salomé sobre Nietzsche, y también escribió Nietzsche o la soledad enamorada y Nietzsche y Flaubert en 1939. También en los años 40 la destrucción de la filosofía en Nietzsche y todo el análisis que María Zambrano hace de la obra de Nietzsche en El hombre y lo divino. Entonces la pregunta es si María Zambrano conocía también la obra de Nietzsche, ¿por qué no se percató de que en el aforismo 119 de Aurora Nietzsche había utilizado la expresión razón poética? ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta aquí también otra cuestión que es importante para la historia social de la filosofía, y es que en 1902 se tradujo Aurora al castellano, según ha mostrado Sobejano en su clásico libro Nietzsche en España. Entonces la pregunta es, ¿conoció María Zambrano esa traducción de 1902 de Aurora? ¿Sí? Eso es complicado porque esas ediciones eran bastante regulares en ese momento. Y la otra cuestión es que María Zambrano tampoco leía en alemán. Y como no leía en alemán, pues es posible que no se haya percatado que en el aforismo 119 de Aurora
Nietzsche hubiera utilizado la expresión razón poética. Pero lo otro curioso también es que María Zambrano, al final de su vida, va a publicar un libro que se llama De la Aurora, en la cual rescata a Ortega y Gasset y a Nietzsche como seres de la aurora, es decir, como pensadores que dan origen a un nuevo tiempo, a un nuevo renacer, a una nueva filosofía. Entonces la pregunta es, ¿por qué María Zambrano nunca reconoció explícitamente su deuda con Nietzsche? ¿Ya? Entonces hay que decir que no se trata de presumir la mala fe de la filósofa, sino de comprender también que ella tuvo una relación más bien heterodoxa con la filosofía y que hacía un uso muy libresco de la misma, como bien anotó en su momento Rafael Gutiérrez Girardot. Al respecto también Jesús Moreno Sanz, que tal vez la persona que más conoce la obra de María Zambrano, él dice que María Zambrano no hizo una lectura filológica de Nietzsche, sino que más bien se trataba de un Nietzsche absorbido, memorizado e interiorizado. Entonces, es ese silencio el que ha llevado a sostener, como ya es habitual, que el concepto de razón poética tiene su primera formulación en diciembre de 1937 en un artículo titulado La guerra de Antonio Machado, ¿no? Texto de ella. Y María Zambrano allí cita a Antonio Machado de la siguiente manera. Decía Machado, poesía y razón se complementan y requieren una a otra. La poesía vendría a ser el pensamiento supremo por captar la realidad íntima de cada cosa, la realidad fluente, movediza, la radical heterogeneidad del ser. Hasta ahí Machado. Y la pensadora española apenas acaba de citar este texto de Machado, dice lo siguiente, razón poética de honda raíz de amor. Ahí se atribuiría, ¿no? Ahí estaría la primera mención que María Zambrano hace de la razón poética. Pero, como han mostrado el mismo Moreno Sanz y también la profesora Madeleine Cámara, la primera vez que Zambrano usó la expresión fue en el 37, pero no fue en diciembre del 37, sino en enero de ese mismo año, en un artículo que escribió en Chile titulado A los poetas chilenos de Madre España. Entonces, realmente sí fue en ese año que utilizó realmente el concepto de razón poética, pero es una época para la cual ella ya tiene un buen conocimiento de Nietzsche. Entonces la pregunta es, ¿por qué se minimiza en estas pesquisas la presencia de Nietzsche? Y para ir más al fondo del asunto, ¿en qué contexto usa Nietzsche la expresión razón poética? Como se dijo, es en Aurora donde aparece esta expresión, en el aforismo 119, y ese aforismo se titula Vivencia y ficción. Allí Nietzsche alude, entre otras cosas, a la libertad de interpretación que se presenta en los sueños de nuestros estímulos nerviosos, de la acción intestinal, de la postura de los brazos, de la circulación sanguínea, y se refiere a todos ellos como un texto. Para Nietzsche todas estas posturas, la misma fisiología, es un texto. Y luego dice Nietzsche que este texto o que estos textos, que por lo general suelen ser el mismo de una noche a otra, se ha comentado de un modo tan distinto que la razón poética se represente, ayer u hoy, causas tan diferentes para los mismos estímulos nerviosos, todo esto encuentra su explicación en que el apuntador de esta razón ha sido hoy diferente al de ayer. Hasta ahí la cita de Nietzsche. Nietzsche postula la idea de que en los sueños, en esas ficciones, en esas interpretaciones, se sacian los impulsos, instintos, de diferente manera, así como en distintos aspectos de nuestros actos y sucesos diarios, ¿no? En lo que hacemos en la vida diaria se están saciando los instintos, de tal manera que los sueños también son una especie de interpretación sobre lo que nos sucede a nivel fisiológico o instintos que han buscado su realización, ¿sí? Entonces, si bien el texto es el mismo, por ejemplo, cada noche, la postura, la circulación de la sangre, los nervios en general, en el sueño la razón poética interpreta y da realización a impulsos distintos, como la ternura, el temor, el enojo. En un sueño entonces puede que estemos manifestando, por ejemplo, nuestro enojo, nuestros miedos, nuestras ficciones, todo eso lo sabemos muy bien cuando soñamos, ¿no? Los sueños suelen ser una manifestación, en el caso de María Zambrano también de la vida elemental, de la vida primaria, pero para Nietzsche también se trata de esos nervios, de esa fisiología que buscan una forma de saciarse, ¿no? En esa interpretación que hace la razón poética, digamos, de esa fisiología, de esa postura.
de esos textos. Entonces, por eso sostiene Nietzsche, la vida en estado de vigilia no tiene tanta libertad de interpretación como la del sueño. Es menos poética, menos descontrolada. Diríamos entonces que en el sueño opera una razón más amplia. Esto es muy interesante porque Nietzsche lo que está diciendo entonces es que en la vigilia, de hecho, la razón no tiene tanta libertad, no poetiza tanto, mientras que en el sueño la razón es más libresca, la razón es más amplia, la razón imagina más, la razón da rienda suelta, la razón se amplía, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con lo que María Zambrano llamaba una razón más amplia, que era justamente la razón poética. Entonces, Nietzsche de paso plantea una tesis interesante y es la imposibilidad de conocer todos los impulsos de nuestro ser y lanza la atrevida hipótesis según la cual nuestra conciencia no es más que un comentario de un texto, o sea, los impulsos nerviosos, desconocido, el texto desconocido, pero un texto sentido, claro, nuestro cuerpo al cual tenemos acceso directo. Para referirse a la razón poética, el pensador alemán usa la expresión Dichtende Vernunft. Tampoco deja de ser curioso que la expresión aparezca en un tema, los sueños, en el cual los dos autores tienen cercanías de interpretación, como ya mostré en un breve artículo que escribí sobre Nietzsche y María Zambrano, un diálogo en torno a los sueños. En ese texto mostré las confluencias que hay entre la manera como Nietzsche y María Zambrano leen y conciben los sueños. Hay que decir que los estudios que se han hecho sobre este concepto en Nietzsche, pero sin ninguna relación con María Zambrano, encontramos el artículo Nietzsche y la razón poética de Luis Antonio Velasco Guzmán. Ese texto de Luis Antonio Velasco Guzmán habla de razón poética en Nietzsche, pero en ningún momento llega a establecer una relación con María Zambrano. Lo que quiere decir es lo siguiente, ¿no? Que quienes han estudiado a María Zambrano no han encontrado que la razón poética ya estaba en Nietzsche, y en este caso quienes hablan de razón poética en Nietzsche tampoco se han fijado que María Zambrano tomó esa expresión, ¿sí? Y que es el centro, digamos, en parte de su gran aporte filosófico. Entonces, en el estudio de Antonio Velasco Guzmán, que se llama Nietzsche y la razón poética, se plantea específicamente la imposibilidad de llegar a conocer nuestra propia individualidad, lo cual implica desde luego la importancia de la razón y la impotencia, perdón, de la razón y los límites de las pretensiones del racionalismo. Si nosotros como seres humanos no podemos conocer todo lo que somos, nuestra individualidad misma, quiere decir que hay un déficit, hay una limitación en el acceso que tiene la razón a esa interioridad, o a lo que María Zambrano después va a llamar la entraña, ¿sí? Entonces, de hecho, dice Velasco, la imposibilidad de llegar a conocer qué es el individuo está cimentada en el hecho de que tal problema solo podrá aclararse mediante la explicitación de los instintos más primarios, tal como Nietzsche lo enuncia, como el conocimiento exacto de su número y su fuerza, su flujo y su reflujo, su acción recíproca y sobre todo las leyes que rigen su satisfacción, mas como todo esto no es susceptible de medición, la pretensión moderna se invalida a sí misma por ser a todas luces inapropiada. Aquí lo que está haciendo Luis Antonio Velasco es tratando de explicar por qué es imposible el acceso a un conocimiento, ¿no?, de nuestra individualidad, a un conocimiento de todos nuestros instintos también. Entonces, los conocedores de la obra de Nietzsche y de María Zambrano notarán inmediatamente la cercanía de estos planteamientos. Por ejemplo, Zambrano ha dicho explícitamente en Los sueños y el tiempo que, Zambrano ha dicho, por intenso y decisivo que sea, todo acto de conciencia deja un halo, un sobrante, un fondo vital intocado. Esta es la misma lectura de Nietzsche. La conciencia no puede dar cuenta de toda nuestra interioridad, y lo que está diciendo María Zambrano también es que un acto de conciencia, por más intenso que sea, como la conciencia se focaliza, se centra en algo, la conciencia deja a su alrededor una zona que no queda alumbrada, una zona a la cual no tiene acceso. Si usted se fija demasiado en un punto, pues todo lo que está alrededor del punto entonces va a desaparecer, ¿sí? Entonces eso lo que lleva a que no podamos conocernos a nosotros mismos. También María Zambrano ha dicho, el que mira es por lo pronto un ciego que no puede verse a sí mismo también, como afirma en su bello libro Claros del Bosque. Zambrano siempre denunció la soberbia de la razón y la manera como ésta dejaba de lado a las entrañas, a las pasiones y a los afectos humanos. Por eso abogaba por, decía María Zambrano, decía que lo que tenía que
buscarse con la razón poética era entender lo que se siente, sin anularlo, sin dejar de sentirlo, por una inteligencia que rescata a lo más alejado de ella. Pues hay que ir llevando el sentir a la inteligencia. O como dice en otro lado, se trata de traducir el sentir realmente. De tal manera que la razón poética de Nietzsche, esa que labraba interpretaciones librescas y daba rienda suelta a la imaginación, ofrecía un mayor conocimiento de nosotros mismos, aunque no total, del hombre íntegro, que el que ofrecía el conciencialismo y el soberbio racionalismo modernos, tal como esperaba también la propia María Zambrano en su obra, o tal como afirmaba la propia María Zambrano en su obra. En fin, la razón poética nietzscheana es también una razón más ancha, más amplia. En esto confluyen los dos pensadores realmente. Entonces, entre los especialistas en María Zambrano, Moreno Sanz se ha percatado de que en la pensadora española, dice él, hay una vinculación entre la razón poética de Nietzsche, o sea, la Dichtende Vernunft, y la razón poética de Nietzsche, de Zambrano. Y el asunto es que Moreno Sanz establece esa posible relación entre Zambrano y Nietzsche, pero basándose en el aforismo 143 de Aurora, ¿no? Y en ese aforismo 43 de Aurora, allí dice Nietzsche: el pensador necesita imaginación, arrebato, abstracción, insensibilidad, inventiva, presentimiento, inducción, dialéctica, deducción, síntesis. Todo eso dice Nietzsche en este aforismo 43 de Aurora. En fin, ¿cómo se interpreta esto? Que se requieren diversos y múltiples modos de conocimiento que van más allá de la razón a secas. Pero lo interesante es que Moreno Sanz no hace la relación de Nietzsche y María Zambrano con base en el 119, que es lo que yo estoy poniendo de presente, sino a partir del 43 de Aurora. Entonces, a lo que apunta Nietzsche es, a mi juicio, que el conocer es algo que requiere herramientas más afiladas que la razón tradicional, para lo cual se necesita advertir también algo que Nietzsche llama las operaciones previas del conocimiento en el hombre. Es decir, hay un mundo previo, hay todo un sustrato que está basado en la necesidad de vivir, por ejemplo, del cual depende el conocimiento. En últimas, como sabemos, para Nietzsche el conocimiento o la verdad son simplemente útiles para la vida, ¿no? Entonces, esta postura nietzscheana de la razón poética está más cerca de la de Zambrano que lo que normalmente se acepta por parte de los especialistas en la pensadora española. Ahora, eso no quiere decir que ella copió el concepto, no. Tal vez lo pasó por alto, como ya advertí. Tal vez no leyó la traducción de 1902 de Aurora. Tampoco implica que, como en el caso de Ortega, ella no haya ido más allá. De hecho, lo hizo y con importantes contribuciones. Hoy sabemos que la razón poética zambraniana es una respuesta a la reducción de la vida por parte del racionalismo moderno. Es una denuncia del empobrecimiento humano por parte de la sociedad burguesa. Sabemos que es una respuesta a la crisis, a la agonía de Europa, y que se relaciona con un tipo de razón más ancha, más amplia, con un logos que se haga cargo de las entrañas, del intrahombre, que traduzca el sentir, pero también que se encarne y logre darle dirección a esa vida humana. Es una razón que busca la unidad del hombre consigo mismo y con la totalidad de las cosas, con su fondo sagrado. Es más, como método, la razón poética renuncia a la razón discursiva y le apostaba a la metáfora, o le apuesta a la metáfora, y esa razón poética también reivindicó el rescate de las culturas, sus múltiples visiones del mundo y al abrazo de otros saberes del hombre, como la superstición, la mística, la poesía, la religión. Todo esto es un conocimiento múltiple que tiene que incorporarse, ¿no? Como dice María Zambrano, nada de lo que como real llega al corazón debe ser anulado ni mandado fuera o dejado a la puerta. Dice, nada real debe ser humillado, dice María Zambrano, ni tan siquiera esas semirrealidades que revolotean en torno al espacio viviente del corazón, pues que quizás en él acabarían de cobrar la realidad que apetecen o de dar su realidad escondida. Eso es lo que está en ese bello escrito, las metáforas del corazón también. Desconocer que María Zambrano fue más allá de Nietzsche oscurece el hecho de que por lo menos desde los años 40 sus diferencias se acentúan más y que tal vez Zambrano no le perdonó a Nietzsche el haber matado a su Dios cristiano. Por ejemplo, Zambrano no le perdonó a Nietzsche, Zambrano miró críticamente el proceso de secularización y quiso superar el nihilismo con la mística, con el sumergirse en la nada, en la noche oscura.
mientras que Nietzsche postuló la transvaloración de los valores y propuso el superhombre. Decir que Nietzsche ya había dicho todo lo que ella dijo después es considerar, como suele hacerse en los medios filosóficos, que la filosofía es una carrera de caballos, como si se tratara de determinar quién dijo primero algo y quién se adelantó a quién. ¿No? Realmente de lo que se trata es de descifrar los contenidos, tener claros los problemas filosóficos que se debaten de fondo, los problemas y las cuestiones que cada pensador encaró. Lo demás es considerar la filosofía como un hipódromo. Lo que quiero decir con esto es que volver al problema de la relación de María Zambrano y de Nietzsche en ese contexto del aforismo 119 de Aurora implica pensar más finamente el tema de los sueños, ¿sí? Y tratar también de mirar el vínculo que probablemente exista en esa interpretación que hacen de los sueños, en el caso de María Zambrano, en la fenomenología que hace de los sueños y la lectura que también Nietzsche tuvo. Pero lo importante es mirar qué tipo de problemas estaban afrontando cada uno de los pensadores, más que intentar decir realmente si María Zambrano se copió de Nietzsche. Gracias por su atención.